Y nos encontramos en la Asamblea Nacional Constituyente a propósito de lo que es la situación política de nuestro país luego de la realización de las elecciones regionales. ¿Quién salió ganador? ¿Quién salió perdedor? No solamente a nivel de las gobernaciones, sino a nivel de las corrientes políticas de nuestro país. Pues bien, esto se lo vamos a preguntar a María Alejandra Díaz, constituyente de la Asamblea Nacional. Hola Boris, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo ha quedado Venezuela luego de las regionales? Bueno, en principio se ratifica la voluntad de un pueblo mayoritario del chavismo como fuerza además política y social. No la pueden invisibilizar, el chavismo no se va a dejar invisibilizar. Tienen que entender desde afuera los enemigos históricos de Venezuela y los internos, que el chavismo no es invisibilizable. Y que estamos aquí y que vamos a seguir aquí dando una batalla por lo que creemos y por lo que soñamos además. Una de las cartas del triunfo de la oposición en el año 2015, cuando se realizaron las elecciones legislativas, fue la guerra económica. En ese entonces la revolución hizo una campaña política perfecta y sin embargo tuvo una derrota estruendosa. Y muchos esperaban que en estas elecciones regionales iba a ocurrir lo mismo, que la intensificación de la guerra económica se iba a traducir en una derrota estruendosa en las urnas. Sin embargo, no ocurrió así. Más del 78% de las gobernaciones fueron conquistadas por la revolución. ¿Qué análisis se puede hacer? Fíjate, primero, el mito acerca de que el voto es por el hígado, por el corazón o con el estómago, aquí ha quedado derrotado definitivamente. La gente votó conscientemente, pero no creo que sea un cheque en blanco, ¿sabes? Porque la gente la está pasando muy dura, la estamos pasando dura con la inflación inducida, con el kilo de queso todos los días aumentando, es decir, los alimentos básicos. Tú estás tratando de acabar o de provocar una situación parecida a la de 1989 durante el Caracazo. Es que hay todos los productos, pero la gente ahora no puede comprarlo. Creo que debe haber una reacción inmediata por parte de las fuerzas chavistas, del gobierno, en tomar algunas decisiones en el marco de una guerra económica. Si estamos en una guerra económica, tienes que tomar medidas de guerra para enfrentarla. Creo incluso que allí hay que ver con mucho cuidado porque no es un cheque en blanco. Sí hay confianza y esperanza en el pueblo de que la única manera de salir de las consecuencias catastróficas del neoliberalismo, porque además lo que estamos viendo es neoliberalismo salvaje. Fíjate, lo más importante es que yo creo que aquí en Venezuela el golpe lo está dando el mercado. El mercado liberalizado, el mercado que no tiene freno, el mercado que intenta acabar con el poder adquisitivo y convertirnos a todos en miserables. Entonces, frente a eso, tú tienes que reaccionar. El Estado social, el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, debe reaccionar. Y la gente votó por eso, por la esperanza de que ese Estado democrático, social, de derecho y de justicia se respete y además se le ponga freno a ese golpe del mercado a través de la inflación inducida. Ha ocurrido algo muy curioso luego de las regionales. La propia madrugada, noche del 15 de octubre, Gerardo Blay denunció un megafraude y que iban a haber movilizaciones de calle y que el pueblo iba de forma contundente a manifestar su protesta contra estos resultados. Sin embargo, en los días subsiguientes hemos visto que eso se ha disuelto y ya nadie está hablando de manifestaciones de calle ni de grandes movilizaciones. ¿Será que la oposición sacó cálculo político y prefiere bajarle 2 a esta mentira del fraude para hacer un control de pérdidas en las elecciones de alcaldía? Fíjate, hay que analizar muy bien este tema porque además el chavismo sacó 88% de ventaja en alcaldías. Si las elecciones de alcaldía hubiesen sido conjuntamente con las de gobernadores, otro gallo cantaría para la oposición en este país, no pudieran seguir empapelando el mundo diciéndole que el presidente Maduro es minoría, el chavismo es minoría, el chavismo no existe. No, está completamente equivocado. Creo que equivocaron sus cálculos, pero lo que sí me preocupa es que su más efectivo plan es la guerra económica. ¿Sabes? Es acrecentar los efectos de esos crímenes económicos que se están cometiendo y que ahí es donde nosotros debemos reaccionar. Porque fíjate, el chavismo ha insistido en llevar la discusión al plano político. Y ellos han insistido en llevar la discusión al plano de la guerra, al plano del enfrentamiento, al plano de la intervención y al plano de la guerra económica, que es la afectación de nuestra cotidianidad, y han salido derrotados.
pero el pueblo también espera respuesta por parte del gobierno y una reacción contundente para minimizar los efectos de esta guerra que no es fácil. Primero tienes que recuperar la gobernanza política para después ir a recuperar la gobernanza económica, y eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, porque por ejemplo la medida de la cesta de divisas, la desdolarización de la economía, eso no se logra de la noche a la mañana, pero tenías que dar el paso. Bueno, ya lo dimos y ahora tenemos es que insistir con medidas no solamente de protección, sino de vanguardia en lo económico para minimizar los efectos de este ataque y de este acoso y la asfixia financiera contra nuestro país, interna y externamente. Creo entender entonces que la moraleja es, ganamos en lo político, pero tenemos que actuar urgentemente en lo económico. Esa es la moraleja. Esa sería la conclusión a toda esta situación que estamos viviendo hoy. Bien, ustedes la escucharon, María Alejandra Díaz, constituyente, quien muy amablemente nos ha ampliado su análisis político a propósito de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a una pausa y de regreso continuamos con más de nuestro programa. Adelante.